bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a todos los artistas que a lo mejor en algún punto no hemos realizado los trámites para proteger nuestra obra y sobre todo que tengamos un documento que avala que esa obra es nuestra. Entonces, ¿por qué no? Todo lo que son los trámites y control de la obra a través de los procesos de registro de la obra que estamos realizando. Y el día de hoy está con nosotros Octavio Fernández, que Octavio, bueno, además de ser historiador de arte, investigador, docente, ha hecho un montón de cosas, todo a favor del arte, de la protección, del apoyo y de la investigación. Así es que Octavio, bienvenido y gracias por estar aquí en el programa. Pues muchísimas gracias, Diana, es un gusto enorme y pues bueno, muchas felicidades en el programa. Muchas gracias. Octavio, platícanos un poquito el previo al que hayas llegado a hacer toda esta investigación y en dónde tú te has estado desarrollando y desenvolviendo para poder llegar a hacer lo que nos va a platicar más adelante. Pues bueno, mira, toda mi carrera ha sido en el sector cultura, pero muy especializado en el arte y muy especializado también en dos procesos. Uno, todo lo que son los procesos de estampación como tal, y el otro en la protección de los acervos patrimoniales. Entonces soy historiador del arte de formación, una maestría en arte moderno y contemporáneo, y tuve la oportunidad, fue un gran honor, poder dirigir el Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Wow. Y luego fui su director también de en la Dirección de Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, hay muchas cosas ahí pero esas fueron partes muy importantes por el control de los acervos que tenía bajo mi cargo. Es que como que no nos detenemos a pensar la cantidad de obra que llegan a tener estas instituciones y que pues se tienen que cuidar, catalogar, revisar, rehabilitar, restaurar y además pues tener un control bien importante, ¿no? Sí, es sumamente importante y aún creo en México no estamos todavía conscientes, ni siquiera a nivel institucional, de la gran importancia que requiere esto, ¿no? Por decirte, en el Politécnico, que es una institución para mí muy querida y demás, pero son eminentemente áreas muy precisas, son ciencias exactas, números muy duros, muy concretos y demás. La parte de cultura no es su fuerte, sin embargo tienen un acervo increíble, es sumamente interesante y a veces tampoco saben mucho cómo cuidar ese acervo, ¿no? No dimensionan que la parte más valiosa del patrimonio de esa institución y de cualquier institución es el acervo artístico, ¿no? A veces, por ejemplo, las áreas administrativas ponen mucho hincapié en cuidar los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Y dicen, no, pues es que registran todo con mucho cuidado y demás, una computadora, una impresora, un escritorio, todo el menaje, ¿no? Incluso las camionetas y demás, y bueno, son muy cuidadosos con esta parte. Lo que no toman en consideración es que esos bienes muy pronto van a perder el valor casi completo del que tenían. Una computadora en 5 años ya no sirve prácticamente para nada, Sí, no, claro. porque es obsoleta y casi es a la basura. La obra de arte, al contrario, sigue subiendo de precio, y no es el precio lo importante, sino el precio es el valor que le da en términos de identidad a la institución, ¿no? Es que aquí lo que nos estás diciendo entraría perfecto famosísima frase de zapatero a tus zapatos, ¿no? A lo mejor el Politécnico es una institución de un renombre tan grande en México y en Latinoamérica para los estudios y pues al final la docencia, los estudiantes y esta parte, pero pues mucho de su interés y de sus presupuestos van a la docencia y al estudio y se deja un poquito atrás la parte cultural que debería de tener un cuidado muy especial porque el acervo que tú estás diciendo es muy importante el que tienen ellos. Sí, es sumamente importante. De hecho, empieza antes de que la institución naciera formalmente, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque cuando el Instituto Politécnico lo crea Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Llega en el 36, algo así, a la presidencia.
en el 37 crea el Politécnico. Lo que hizo fue crear el Politécnico uniendo diversas instituciones que ya existían. Entonces, por ejemplo, las joyas de la corona en la institución son los dos Saturnino Arrán que tiene, ¿no? Okay. Los únicos murales que pintó en su vida es Saturnino Arrán, que como sabes, murió muy joven, fue sumamente precoz, alcanzó un grado de desarrollo tremendo, ¿no? En muy poco tiempo, y pintó estas obras en 1910, mucho antes de que hubiera todavía muchas cosas. Por ejemplo, son el antecedente más directo y más contundente de toda la pintura mexicana del siglo XX, y fueron pintadas antes de Vasconcelos, antes de los tres grandes muralistas, antes de las generaciones de muralistas y antes de todo el discurso teórico y la ejecución práctica, que fue extraordinaria. Antes de eso ya estaban pintados estas dos obras, ¿no? Oye, y dime algo, esto para curiosidad mía y obviamente los que nos siguen, ¿dónde podemos ir a ver estos dos murales? Están en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Aguja. Están pegaditos al Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ¿no? Es, digamos, acceso abierto, pero bueno, hay que explicarle a la gente que uno va a ver esas obras y explicarles con mucha claridad, ¿no? ¿Podemos ir, podemos llegar a decir, vengo a ver los murales, o está abierto, o hay que sacar cita? Yo creo que sería relativamente fácil pararse ahí y pedirles. Lo que pasa es que es una situación un poco compleja. Están abiertos a público, ¿no? Y a toda la comunidad. El caso es que en las entradas, pues a veces solamente dejan entrar a la comunidad politécnica. Entonces no tiene es una biblioteca pública, ¿no? Uno puede ir y demás, pero bueno, también hay que hacer los trámites para acceso. Así es. Que está bien porque pues al final tienen que tener un control de acceso, ¿no? Y si es algo tan importante, pues también hasta para el cuidado y para la vigilancia, pues también tienen que tener ciertos controles. Sí, pero bueno, aquí nos salimos un poco al tema de esto por mi parte chismosa y metiche y querer conocerlo. Pero entonces, aquí, cuando tú entras a esta institución y empiezas a hacer toda la revisión y el control del acervo, es cuando te das cuenta de la necesidad de tener pues, sistemas y controles mucho más importantes, ¿no? Sí. De hecho, previamente, ¿no? desde mucho tiempo antes, en el museo era un problema muy complejo el sistema de registro, ¿no? Una de las disciplinas más difíciles de registrar, salvo el arte contemporáneo, que como sabes es un concepto ampliado y puede cualquier material formar parte de la producción artística, la estampa es muy compleja de registrarse, ¿no? Muy compleja. Entonces yo tenía a mi cargo un museo que pues, en el inmueble es pequeño, pero es el acervo más grande que tenía cualquiera de los museos del instituto. Entonces es de una complejidad tremenda, ¿no? Lo que delimitaba ese museo pues, era la disciplina como tal, ¿no? La estampación. Entonces no tenía restricciones ni geográficas, por lo cual podía tener de cualquier lugar del mundo, ni cronológicas, entonces podían ser muy antiguas o podían ser muy contemporáneas. Entonces eso daba un rango muy amplio, y el caso del registro de la obra artística es fundamental, porque es la base, casi diríamos, de la existencia de la obra misma, ¿no? Hay un académico muy prestigiado, Bram Gude, que es un texto muy conocido y muy respetado, que es El principio en el manejo de los museos. Y en él afirma, con mucha puntualidad, que gran parte del valor de la colección, de una colección, no radica tanto en los objetos, sino radica en la exactitud y en el grado de implementación de la historia documental de la obra, ¿no? Y él dice literalmente si un objeto no está ligado a un cuerpo documental y a un inventario, prácticamente no tiene ningún valor, porque entonces es inaccesible para su estudio, para su difusión y para su protección. Y es muy fácil, piénsalo, si tuviéramos algún objeto ahorita, ¿no? Tienes, no sé, a lo mejor una espada, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, está bonita mi espada, y está padre, ¿no? Y tienes detalles, sí, ¿no? ¿Cuánto puede valer? Pues no vale nada.
si está documentada que esa espada perteneció a Napoleón, ¿no? Sí. O que era de un personaje muy importante y que pasó en ciertos momentos históricos, o que con esa espada es la del rey Arturo, ¿no? Digamos, entonces el valor se eleva exponencialmente, ¿no? Claro. El hecho de tener documentación es sumamente importante, ¿no? Digo, casi al mismo nivel, tener el cuidado con los acervos artísticos, con los objetos como tal, y el cuidado con los acervos documentales debe de ir a la par, ¿no? Y esto que tú dices sí es bien importante porque, por ejemplo, hay obras que parte de su valor ha sido la exposición o el movimiento que ha tenido social y cultural. Pero si tú no tienes documentado que esa pieza ha sido expuesta, no sé, en la exposición de París y luego se vino al Museo de Antropología y luego se fue al Smithsoniano, pues si nadie sabe o no está documentado que esa pieza estuvo danzando por tantos lados, pues al final pierde su valor, porque entonces pues, no tiene una historia. Así es. De hecho, a nivel civilización, especie, somos eminentemente logocéntricos, creemos en el lenguaje, ¿no? La palabra. Crear un sistema de registro, digamos que es crear las actas de nacimiento de las obras. Okay. Y así una persona que no tiene documentos, que no tiene un acta de nacimiento y que por lo tanto no tiene es prácticamente un fantasma, ¿no? No claro. Existe para el mundo, para la sociedad es muy difícil esto. Con la obra de arte pasa lo mismo, ¿no? Esa acta de nacimiento es su protección y es su existencia, ¿no? Sin ella prácticamente no existe a muchos niveles, ¿no? Y te digo, es el principal instrumento de protección jurídico-administrativa de un bien, ¿no? Pensémoslo en cualquier bien. Tienes un bien y le pasa algo, ¿no? Para protegerlo, para reclamarlo, para cuidarlo, necesitas tener los documentos que lo avalen, ¿no? Si por ejemplo vas a la policía y les dices, oigan, me acaban de robar un Bentley que tenía estacionado acá, lo primero que te van a preguntar o que te van a pedir es, primero, acredítame la propiedad legal del auto. Exacto. Si no, pues no hay manera de que te consideren y de que te protejan como el dueño. Ni siquiera hay delito porque no hay algo que se robaron si es inexistente, ¿no? Esto es sumamente importante, claro. Porque tanto las instituciones como los coleccionistas particulares o los propios artistas deberían de tener todo registrado. Ahí es cuando en verdad proteges tu obra, si no, prácticamente no existe, ¿no? Puedes decir, no existe y no vale. Me robaron una obra. ¿Qué obra? Pues una obra que estaba padrísima, era increíble, ¿no? Estaba bien bonita, de verdad. ¿Cómo era? Pues es que era así, los colores, sí, pero si no tienes un sistema de registro, no hay manera de protegerlo legalmente. Claro. Oye, a ver, yo soy artista plástica y yo empiezo a hacer mi obra. Yo quiero empezar a registrar mi obra, pero soy nueva, no me conoce nadie. ¿Vale la pena que desde tus inicios empieces a registrar tu obra? Por supuesto, porque esto pasa, lo dejamos mucho en el terreno de la decisión. Decimos luego, cuando ya sea, luego cuando pase, luego cuando yo tenga, luego cuando es un volumen importante. Cuando ya pasó eso, ya perdiste control sobre todas tus obras. Entonces va a ser muy difícil hacer un rastreo de todas esas obras e incluso protegerlas, ¿no? Digo, hay cantidad de casos, debes de conocer muchos de ellos, de que pasan situaciones en las cuales se presta una obra y pues la dañan, no la regresan, le pasa, y no hay manera de que tú reclames eso. Se meten a tu casa y roban, no hay manera de que puedas hacer nada, ¿no? Porque son bienes inexistentes completamente, ¿no? Exacto. Ahora dime algo. Ya sé que yo como artista, aunque soy nueva, aunque estoy apenas creciendo, necesito registrar mi obra. Imagínate, si los que empezamos necesitamos esto, imagínate la gente que tiene un renombre. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo se hace un trámite
para poder registrar mi obra, y supongo que pues todo esto es ante derechos de autor y es una forma de protegerme, y, o sea, proteger la obra que estoy creando. Sí, nada más que aquí hablamos de dos cosas. Uno es el registro como propiedad intelectual, que es alguien de autor, en el cual protegen la obra como un bien intelectual, no protegen el objeto. Físicamente no tiene ninguna injerencia de autor en esto, ¿no? Sino si la imagen, si el concepto, si tu idea, ¿no? La idea, ¿no? Como un bien intelectual. Ese es un trámite muy sencillo, se lleva a cabo en Indautor, puede decir, te dan un formato, es importante entenderlo porque, por ejemplo, en términos financieros, con costos, si tú registras una obra, registras 5,000 obras juntas, te sale exactamente lo mismo y demás, ¿no? Tiene sus variantes, pero es un trámite, digamos, realmente muy sencillo. A ver, continuando por esta línea para no causar confusión. Entonces, yo tengo 15 obras que yo ya hice. Voy a hacer este registro intelectual de derechos de autor y puedo meter solo una obra por cada registro, o puedo meter estas 15 obras en este documento y quedan como una colección, pero puedes moverse independientemente o siempre tiene que ser dentro de la colección. No, tú la registras como propiedad tuya. Y sí, es lo mismo una que 15 o que 500. Que yo las hice, o sea, es mi creatividad, es mi idea, y esta obra me pertenece porque es de mi mente que salió. Así es. Esas las puedes registrar, quedan registradas y patrimonialmente te pertenecen. Pues digo, es la obra a nivel intelectual. Esto es cuando le pones la marquita esta de que es o sea, está dentro de derechos de autor. Así es. Y no te la pueden copiar. Así es. Porque si te la copian, tú puedes con este registro demandar de que te están robando tu idea. Así es. Entonces, ¿hasta qué porcentaje yo puedo copiar la idea de alguien? Ese es un tema sumamente discutido. Porque en la parte de, digamos, de la creación artística como tal, hay dos polos que siempre están presentes, ¿no? Poiesis y mímesis. Poiesis como imitación, poiesis como creación, mímesis como imitación. Se mueven siempre en estos dos rangos, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Siempre te alimentas de algo más, ¿no? Siempre te inspiras en alguien más, siempre estás, digamos, parándote en hombros de gigantes, ¿no? Siempre hay algo previo de lo que ya viviste y de lo que tienes almacenado en la memoria, y de ahí es de donde surge la creación. Eso es una cosa, y otra cosa es un plagio completamente descarado y absurdo, ¿no? Entonces, es un terreno un poquito pantanoso, pero siempre es conveniente estar muy protegido para ello, ¿no? Sobre todo para las acciones de mala fe. Esto que tú dices, la acción de mala fe, yo fíjense que también recomiendo mucho a los artistas con los que he trabajado en la galería, que además de que tengan este registro para proteger su obra de plagio, pero también hay un punto que hay gente o vivales que se aprovechan, a lo mejor que no esté registrada tu obra, y te dicen, ay, oye, esa obra es mía, y te pueden demandar. Aunque haya sido tu creación, pero estos vivales se quieren aprovechar y dicen, pues me voy a aprovechar el momento y voy a pedir que esta persona fue el que me roba mi idea y lo voy a demandar. Entonces, hasta para protegerte de un vival que quiera aprovechar, pues hacer uso de un momento de no tener un registro, pues también nos conviene proteger nuestra obra para evitar copias o que quieran asumir a alguien que era su idea y te demande a ti. Pero nos desviamos un poquito porque estamos en la parte, yo hice que te desviaras por lo de derechos de autor, pero está la otra parte que pues está bien que nos nutras y nos informes. Sí, la parte de la protección integral de la obra, ¿no? Decía, una cosa es el derecho patrimonial que tú tienes como creador de la obra, está perfecto y se puede garantizar mediante estos procedimientos en el autor. Para protegerla de todo lo demás, es muy importante tener un sistema de registro, control y catalogación. A ver, registro, control y catalogación. Así es. Ok. Digamos un sistema
de registro integral abarca muchos factores que involucran directamente la salud y el bienestar de la obra artística. Básicamente se soporta en tres núcleos muy importantes, ¿no? He estado trabajando en esto mucho tiempo, tratando de desarrollar un sistema que pudiera aplicarse. Sobre todo me preocupaba mucho en algún momento para instituciones, ¿no? Porque se tienen un volumen gigantesco de obras, son increíblemente valiosas. Y en verdad perder una de esas obras no es que la pierda la institución, es que la pierde la humanidad. la humanidad, ¿no? Sí, literalmente la pierde la humanidad, son bienes irreemplazables, ¿no? Sí. Decía, a lo mejor una camioneta, pues compras una nueva y no pasa nada, ¿no? Sí, hasta mejor. Un Saturnino. No lo puedes, no hay poder en el mundo que pueda volver a ser otro Sí. Saturnino, ¿no? Aparte de ciertas diferencias que son muy básicas, que a veces hay que explicárselas muy claramente a las sedes administrativas, ¿no? Por ejemplo, Saturnino Raro, nuevamente, dice, no, es que esta camioneta, acabamos de comprar una camioneta y salió muy cara. ¿Cuánto te costó tu camioneta? No, pues costó, ¿cuánto te costó? 700,000 pesos, 800,000 pesos, 1,000,000, ¿no? Porque pues es la grande, equipada y la vamos a comprar. Ah, qué bueno. Espérate 3 años, espérate 5 años para que veas cuánto vale, ¿no? Y le pones mucha atención. ¿Cuánto crees que cuestan los Saturnino Raro? No, pues no sé, pues deberían de saber, ¿no? Pero no saben. Ok, según el último avalúo que se le hizo hace como 20 años, debe de estar costando ahorita como 100 millones de pesos un Saturnino Raro. ¿A qué le pones más atención? ¿A una camioneta o a un bien que es completamente invaluable, ¿no? Y eso se le pone un valor porque sencillamente pues tiene que tener un valor para tasarlo en el mercado, para protegerlo mediante un seguro, pero no es que en realidad valga eso, ¿no? Si te dicen te doy eso, pues mejor te quedas con la obra, nunca la venderías porque es irreemplazable. Un registro, ¿qué información requiere? Pues mira, un sistema de registro completo Sí. es complejo, digamos, y es muy sofisticado, ¿no? Un sistema de registro básico, muy básico, digamos, es lo que se pretende hacer a veces con las fichas técnicas que te ponen algunos datos para Sí, identificar. que es autor, título, material, tamaño y pues muchas veces precio, ¿no? Esos Ajá. son como que los datos básicos de una ficha técnica. Ajá, ¿no? Y si con estos datos más o menos podemos identificar una pieza. Un sistema de registro debe ser, ante todo, confiable, ¿no? Y debe de ser sumamente preciso, pero digamos en una obra de arte debe de ser mucho más complejo, sobre todo cuando lo consideras una obra con valor patrimonial, que en verdad su pérdida pueda afectar tu bienestar financiero, ¿no? Entonces digamos, ahí aparecen y se amplían muchísimo el campo de datos que necesitas tener para la pieza. Uno, la identificación plena de la pieza, ¿no? Digamos, en una escultura, no basta con la fotografía de frente para que digas es esta, ¿no? Tienes que tener de todos los ángulos posibles y demás. Necesitas tener el peso, necesitas tener las dimensiones y necesitas tener con mucha precisión los materiales con los cuales está hecha la pieza, ¿no? Necesitas tener todos los datos del autor, por así decirlo, ¿no? Varía obviamente si es un acervo histórico o si es un acervo propio, pero bueno, todos los datos de producción de la obra misma. Necesitas tener la historia clínica de la pieza, ¿no? Nuevamente regresando por ejemplo a los Saturnino. Teníamos toda la historia desde que fue pintada, me tocó construir esa historia, de todos los procesos que siguió hasta el día de hoy, es decir, que fue pintada en un muro de un convento virreinal, que después casi se destruyó por completo, que tuvieron que retirar esa obra del muro en un soporte transportable, que tuvo que ser restaurada, que tuvo varios procesos de restauración a lo largo de estos años y demás, y se va documentando todos los cambios en el estado de condiciones que va teniendo la pieza. Un sistema de registro también te debe permitir tener con toda exactitud un estado de condiciones de la pieza, en que está. Esa es una parte complicada, porque muchas veces caemos en categorías que son completamente relativas, ¿no? Estado de condiciones y puedes decir, pues bueno,
Bueno, está bien. pues vamos a ver, ¿no? Es muy difícil verlo, ¿no? Y ahí entra la parte de restauración, pero más que de restauración, hasta de control y de prevención del daño, ¿no? Sí, por supuesto. Antes de llegar a un proceso de restauración que ya es completamente invasivo y que trata de regresar a las condiciones originales al objeto, antes de eso tenemos que apostar todo por una conservación preventiva. Es decir, antes de que se le pueda generar un daño, evitar esos daños, ¿no? Y eso te lo da la información del objeto mismo. Sus materiales constitutivos, la época, el proceso con el cual lo hicieron y la técnica. Entonces, de ahí viene cómo debes de cuidar esa obra, qué debes de tener en cuenta. Sobre todo, ya sabes, hay muchos factores que son increíblemente importantes para el bienestar de una obra, ¿no? La luz, la intensidad y la calidad de la luz, porque degrada mucho los materiales, la temperatura, ¿no? La temperatura elevada hace que todos los materiales se hinchen, sobre todo pues, materiales orgánicos como la madera, la tela y demás, se hinchan. Cuando hay frío o la humedad relativa es baja, se contraen y eso rompe la capa pictórica y la despedaza, ¿no? Bueno, es humedad relativa, es temperatura, la calidad del ambiente, son muchos factores los que van ahí. Entonces, un sistema de registro te permite tener controlado toda esa parte, tanto en espacios de almacenaje como en espacios de exhibición y en traslados, ¿no? Es sumamente importante. Igual, un buen sistema te tiene que dar las condiciones ideales para hacer un embalaje y transportación de la obra, ¿no? Cómo debes de cuidarla, ¿no? Y cómo debe de ir, cómo debe de regresar, cómo vas documentando todos esos procesos, como decías, es sumamente importante. Entonces, todo el expediente de vida de ese objeto, como tú le denominas, pero lo tienes que tener registrado de tal manera que cuando le dolió la muela, fue en qué momento exacto y por qué le dolió, o sea, de verdad muy minucioso. Sí, sí, porque eso te va a quitar muchos problemas de encima, ¿no? Pensemos, por ejemplo, te decía, una de las complejidades de los procesos de estampación es que ahí hay un tema muy interesante que es la originalidad, ¿no? Mucha gente cree que la pintura es original y las estampas no son originales, ¿no? Son reproducciones. Es un concepto muy equivocado. Una pintura es un original y una estampa es una estampa original. La reproducción es otra cosa. Okay. La característica es que la estampa es susceptible de ser reproducido o ser mecánicamente producidos varios ejemplares originales. Entonces, identificar un objeto que sea una pintura, pensemos, no sé, las meninas, pues es exacta la medida, los colores, las figuras y demás. En una estampa, digamos una estampa de Rembrandt, tienes 40 ejemplares iguales. ¿Cómo puedes identificar uno de otro? Y eso es sumamente importante para una institución, porque en el momento en que tú no puedes identificar y avalar que ese objeto es el tuyo, estás en muchos problemas. Sencillamente, sí, por la confusión que viene y por todas las réplicas, las copias, las falsificaciones. Así es, ¿no? Viene derivado de todo eso. Entonces necesitas una manera de proteger ese objeto único entre probablemente 1000 idénticos, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Solo con un sistema de registro que sea muy confiable y muy detallado, ¿no? Por eso hemos hecho también mucho trabajo previo, ¿no? Hay un sistema que es el Object ID que se hizo, el proyecto liderado por el Instituto Getty, ¿no? Entonces, en algún momento se dan cuenta, en muchas instancias, de que cada quien tiene su sistema de identificación, ¿no? Y cada quien produce, de acuerdo a él, su sistema de registro. Pero ninguno es compatible con el otro. Y finalmente, son hechos para especialistas. Entonces dice, bueno, cuando hay un especialista aquí, pues te puede identificar plenamente la obra. Pero el caso es que esos especialistas están en un museo, encerrados y demás. Nunca están en un aeropuerto o en una aduana o en una caseta, ¿verdad? Por donde se trafica con el arte. Entonces, ¿cómo podemos hacer para proteger los bienes? Entonces conjuntaron a muchos de los grandes museos, conjuntaron a agencias policíacas, estuvo el FBI, estuvo la Interpol,
Interpol, estuvieron la policía francesa, estuvieron muchas instancias ahí. Y estuvieron muchos personajes académicos y demás para ver cómo podían hacerlo y cómo generar un sistema de registro que fuera, si no infalible, que estuviera muy cerca de ser infalible. E internacional. E internacional completamente. Entonces, bueno, te dan los parámetros para generar un sistema que se adapte a tus necesidades, pero que pueda servir para registrar cualquier objeto en el mundo. Literalmente cualquier objeto lo puede registrar con eso, ¿no? Aún no entre miles. Entonces es muy interesante, pero es un trabajo ciertamente muy especializado, ¿no? Conforme se van haciendo más complejas las técnicas de producción de la web, pues se van haciendo más complejos también los sistemas de registro. Oye, y platícanos algo porque esto está bien interesante. Tú creaste un registro para colecciones de arte. Sí. Mira, te decía, me obsesionaba este tema. Y así están teniendo grandes problemas en México porque incluso las instituciones les está costando mucho trabajo hacer un sistema de registro confiable, ¿no? Y eso permite que haya una cantidad de problemas, en verdad, que son de causar pesadillas. No, y además, cuando no tienes un control, pues es muy fácil que haya pérdidas, que haya daños, que haya robos, que haya... Y pues estamos hablando de un acervo sumamente importante, cultural, en México, que si no tienes este control, pues quién sabe dónde esté, ¿no? Se nos fue el penacho de Moctezuma, pues o sea, ¿dónde están muchas obras que a lo mejor nadie tiene el control y que dónde está en la sala de alguien, ¿no? Sí, precisamente porque no se tenía el registro, ¿no? Entonces, me puse a trabajar muy duro en esto, ayudado con mucha gente, ¿no? Muchos especialistas, para poder desarrollar un sistema digital que nos permitiera almacenar toda la información y que nos permitiera tener accesible todos los datos que generamos en otras áreas. Entonces, teniéndolo que fuera sumamente amigable y sumamente accesible y eficiente para almacenar toda esa vida clínica que tenemos, todos los datos, toda la cantidad de documentación y de vínculos que debe de tener esa obra. Y hacerlo. Entonces lo hice primero pensando en las instituciones, ¿no? Porque sí es un problema muy serio. Claro. Pero realmente ese problema es mucho más grande en términos de número porque si una institución tiene problemas, los coleccionistas privados también tienen el mismo problema. Sí. Entonces, es más difícil, ¿no? Este sistema que tú dices, o sea, no solo sirve para instituciones públicas, sino también para estos coleccionistas privados que no tienen el control y es como una biblioteca, ¿no? Puedes tener miles de libros, pero si esos libros no los tienes registrados, si no tienes un orden, pues a saber cuántos libros tienes y a saber qué libros tienes. Y para eso son los bibliógrafos, o no sé si se dice, los bibliotecarios, no. Sí, bibliotecarios, ¿no? Que tienen el control exacto y tienen también catalogadas todas las obras. Exactamente, entonces tienes el control catalogado, dónde está, qué numerito, y de igual forma necesitas tener un orden, un registro de la obra, y pues si eres un particular, ¿a partir de cuántas obras consideras que vale la pena hacer este registro? Pues mira, yo te diría que dependiendo, ¿no? Si es institución, si eres un coleccionista, si eres un artista, pero entre antes lo inicies es mucho mejor porque vas a llevar ese control, ¿no? Muchas veces le decíamos a algún artista, ok, te queremos hacer una gran retrospectiva de toda tu carrera, ¿no? Sería fantástico para ver, ¿no? Y es obviamente muy interesante ver obra de juventud, ¿no? Con la obra de madurez, ¿no? ¿Cómo hubo esa evolución? ¿Qué fue lo que lo llevó a esos puntos? ¿Cuáles fueron sus influencias, sus rupturas y demás? Pero resulta que es que pues, la obra de los primeros años pues, no la tengo, ¿no? O sea, no tengo ni idea de dónde está. La regalé, la vendí a 3 pesos. Ajá, ¿no? Se la quedó mi tía, sí. La perdí en no sé en dónde. Un regalo de bodas. Ajá. Entonces se diluye y es imposible generar un cuerpo documental a posteriori, ¿no? Ya se vuelve muy, muy difícil. Entonces la idea es
tratar de hacer compatible también pues para este sistema de una manera mucho más simplificada para de una institución pasarlo para una persona, ¿no? Okay. Sea productor o sea coleccionista, y poder tener ese control completo. Otra cosa que también es sumamente importante es que es muy importante cuando tú tienes un control de esta manera, te permite visualizar muchas cosas, no solo a pasado, no solo decir lo que hice, lo que adquirí, dónde lo adquirí, cómo lo adquirí y demás, sino la proyección hacia futuro. Entonces, en términos institucionales le llamamos una política de colecciones. Son todas las normas operativas y documentales, gestión, que implican el control de tus colecciones, pero implican también el crecimiento a futuro de esa colección. Es sumamente importante porque casi siempre se pierde de vista esto. Tanto un coleccionista privado como las instituciones generalmente empiezan a coleccionar cosas y luego la prestan, y luego que a lo mejor se va a otra exposición o a un museo, y también esto puede te puede servir para esto. Por supuesto, si no está documentada y no está accesible, es muy difícil que se pueda difundir la obra, es casi imposible. Claro. Pero más allá, por ejemplo, es esa visualización del cuerpo de tu colección y la proyección hacia el futuro es sumamente importante, porque en México casi todas las instituciones, ¿no? Y casi todas, es el 99.9, fueron creadas como fondos y no como colecciones. Y eso es un problema muy grave, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia? Que el fondo se fue llenando de objetos que cayeron ahí por muchas razones. Sí. La mayoría azarosas. Porque llegó de algún lugar, porque alguien la trajo, porque se le quedó olvidada a alguien. Porque fue un regalo, porque una donación. Ajá. Una colección tiene que ver con que tienes muy claros tus criterios de qué es lo que estás buscando, ¿no? Y pongámoslo en un ejemplo muy cotidiano, digamos a lo mejor en coches. ¿Te gustan los coches? Y vas a tener coches. ¿Qué coches? Pues que sea, el que me dieron, ¿no? Ah, sí, ya me encontré aquí en la calle, pues, tráetelo, ¿no? Pues ya, sí, lo que sea, tráetelo. Entonces, le quita mucho valor a tu colección y no parece que haya ningún sentido real y concreto. O como se dice, lógico, de dulce, de chile y de manteca. Así es, ¿no? Que es muy diferente a una colección que tiene criterios muy específicos de qué es lo que está coleccionando, ¿no? Sí, porque no es una, y son las más valiosas, ¿no? No es una colección de arte, sino es una colección probablemente de pintura. Y no es una colección de pintura de toda la pintura, sino es una colección de pintura renacentista probablemente. Sí, pero no de todo el Renacimiento, sino lo que me interesa es precisamente el 480. Y no el 480 en toda Italia, sino el 480 específicamente de tales autores o en tales ciudades. Entonces, entre más especializada es la colección, es mucho más valiosa. Claro, porque está como muy detallada la búsqueda para adquirirla y para tenerla. Sí, y por lo mismo, que también es una cuestión muy importante, casi todos los artistas, los grandes artistas, han sido grandes coleccionistas. No hay algunos casos que son míticos, ¿no? El caso de Rembrandt, ¿no? El caso de Rubens, el caso de muchos de ellos que han aprendido mucho esto de lo que hablábamos, aprendes mucho teniendo a otros artistas, ¿no? Rembrandt, por ejemplo, nunca salió de su espacio, estuvo muy controlado. Cuando era una tradición ir a Italia, ir a Alemania, ir a Francia, visitar y empaparte y convivir con los... Conocer. Él no pudo viajar. Sabemos que tuvo un impacto muy grande, por ejemplo, Collot en su estampa, pero porque era un gran coleccionista y encontramos obras de él en sus colecciones, ¿no? Sabemos que tenía también obra de Masaccio, ¿no? Tenía obra de Durero, tenía grandes obras porque era un gran y extraordinario coleccionista. Entonces, generalmente los artistas tienen también sus propias colecciones, ¿no? Eso es importante porque es lo que lo nutre, ¿no? Yo tenía un dicho que a mí me parece fantástico, ¿no? Este gran figura, probablemente
conocer a un hombre, y bueno, se entiende el género humano, hombre y mujer, Sí, sí, sí. para conocer a un hombre, primero hay que conocer su biblioteca, ¿no? Fantástico, porque decía, lo que tiene en la cabeza, lo que lo ha movido, lo que lo enseña, lo que lo forma, ¿no? Y eso aplicado al arte, pues para conocer a un hombre, pues hay que conocer su colección de arte. Probablemente, ¿no? Por conocer a un gran artista o un artista hay que saber qué es lo que lo ha nutrido, ¿no? Porque hay mucha gente que, dada la época que es una cuestión muy contemporánea, hay mucha gente que cree que está inventando el agua caliente. Sí, pero es que no, sí, yo solito, sí, pero es que hay una historia muy grande y muy profunda que llevó a resultados, ¿no?, secuenciados y luego, por supuesto, las aportaciones son extraordinarias, pero hay conocimiento previo, no puedes llegar a algo de la nada, no un resultado valioso. Oye, Octavio, pues todo esto está maravilloso porque para conocer a un hombre, conocer su colección, pero para conocer el arte hay que hacer un correcto registro, una correcta investigación y sobre todo pues lograr tener esto muy bien documentado y en un sistema que tú pues has creado con muchísimo conocimiento y mucha experiencia. Así es que yo los invito a artistas o no artistas o coleccionistas, si les interesa tener un registro muy minucioso y un control de lo que es la obra que ustedes tienen o la obra que están produciendo, pues yo los invito a que contacten a Octavio para que los ayude con el sistema y que ustedes puedan tener este control. Y Octavio, ¿dónde te conectan si hay alguien interesado en que tú los ayudes a hacer todo este registro? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ¿no?, nuevamente por la invitación. Sí, como decías, es muy importante un registro. Sabemos que, por ejemplo, un registro, lo que te decía, a veces es muy especializado, pero la idea de poder ampliar las capacidades para ayudar de este sistema, hemos hecho una versión mucho más sencilla y con una ayuda y un asesoramiento como muy fuerte para poder hacer que esto sea eficiente. Si no es eficiente, no sirve para nada, ¿no? Y la idea es que podamos ayudar lo más posible, ¿no? Que sea en verdad un instrumento de servicio, ¿no?, porque no tiene otra función más que servir a proteger eso, ¿no? Entonces, pues por supuesto, te digo, estaremos encantados de poder ayudarles, ¿no? octaviofedesb@gmail.com. Octavio Fedes, F-E-D-E-Z, @gmail.com. Ok, entonces ahí contáctenle, mándenle, Octavio, tengo dudas, Octavio, ayúdame, Octavio, help me. Y entonces, pues, yo creo que es un tema que, bueno, yo podría quedarme aquí hablando horas, pero siempre los tiempos nos van limitando. Así es que, Octavio, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas abierto un poquito los ojos y nos hayas dado, pues, una línea que yo creo que todos los artistas debemos tener muy puntual, por un lado, pero por otro lado los coleccionistas, pero por otro lado todas las pues, instituciones que tienen colecciones amplias o importantes de arte. Así es que pues muchas gracias por darnos toda esta información, está muy interesante. Y pues ojalá nos vengas a otro programa a hablar un poquito más de la estampa, porque yo creo que es un tema que casi no se habla, o de otros temas que tú también pues tienes un montón de conocimientos. Gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, muchísimas gracias y me ha encantado la idea. Muchas gracias, Octavio. Y pues bueno, yo me despido. Acuérdense, yo soy Viviana Martínez Minuti. A nosotros nos encuentran en www.eumaarte.com, Facebook, Instagram, TikTok, en todo. Y aquí en YouTube. Síganos, denle campanita, recomiéndanos, ayúdenos a que este programa, que ya cumplió 2 años, tenga un año más de vida y podamos llevarles un montón de información de artistas y de cosas hasta sus hogares. Hasta la próxima, buenas tardes, me despido. Gracias.